¿Es Shingeki no Kyojin tan buena como la pintan? ¿Puede este anime ser considerado como una obra maestra? Muy buenas gente, bienvenidos de vuelta un día más. Hoy es un día muy especial, pues voy a hablar sobre una obra que me fascina. Una obra cuya última temporada acaba de estrenarse a principios de semana. Así que iré haciendo reseñas sobre sus primeras 3 temporadas mientras la última está en emisión. Y una vez acabe, le haremos su respectivo análisis. Pero no quiero explayarme más en el tema, así que vamos directo con la reseña. Soy Bejarano y esto es Shingeki no Kyojin, primera temporada. El concepto de la serie es tan original como interesante, pues el mundo está plagado de enormes monstruos con forma humanoide, conocidos como los titanes, y que devoran a todo humano con el que se crucen. La humanidad, por su parte, en su intento por huir de estos horribles adefesios, se refugiaron dentro de una única ciudad que está dividida en 3 sectores, y que a su vez cada sector está dividido por murallas gigantes. Las 3 murallas son conocidas como Shina, Rose y Maria. La muralla Shina resguarda el corazón de la ciudad, y en donde viven tanto la monarquía que gobierna el reino como los aristócratas y altos cargos del gobierno y la sociedad. Luego tenemos a Rose, la muralla intermedio, y en cuyo distrito vive un sector medio de la población, al menos hasta los eventos del inicio de la serie. Finalmente está la muralla Maria, el muro exterior y por ende la más amplia de todas. Maria es la principal línea de defensa que protege a los humanos de los titanes y les permite mantener una vida tranquila. Aunque en esta serie se tocan diversos temas como la política, la aristocracia, las bandas organizadas y demás elementos sociales, toda la historia se centra en el apartado militar, cuyas tropas también se dividen en 3 grupos. La división de mayor importancia es la policía militar, quienes trabajan dentro de la muralla interior y se encargan tanto de hacer de guardia personal de la monarquía como de mantener el orden. Luego tenemos las tropas estacionarias, quienes patrullan la parte superior de las murallas y mantienen el orden de todos los ciudadanos que viven dentro de Maria y Rose. Finalmente tenemos la Legión de Reconocimiento, quienes son los encargados de luchar contra los titanes del exterior, tanto para aprender de sus enemigos como para intentar ganar terreno para los suyos. Es por eso que son considerados la última esperanza de la humanidad. Aunque la Legión es la división más repudiada por los militares, pues nadie quiere entrar allí debido al peligro que supone luchar contra los titanes, son los protagonistas principales de la obra, y mediante los cuales obtendremos las principales respuestas a todos los misterios que el anime nos presenta. El centro de esta historia es Eren Yeager, un pequeño niño bastante terco y eufórico que vive con su familia en el distrito de Shiganshina, dentro de la muralla Maria, y justo al otro lado de donde los titanes aguardan una oportunidad para entrar en la ciudad. Eren también es acompañado por Mikasa Ackerman y Armin Adler. La primera es una niña que quedó huérfana, pero a quien Eren le salvó la vida y más adelante convenció a su padre para que la adoptaran y pasase a vivir con su familia. Mientras que Armin es un niño huérfano muy inteligente y mejor amigo de Eren. Armin, al ser alguien que siempre está leyendo y recabando nueva información, se topa con un libro que hace mención al mar, algo que aunque muy natural, ningún habitante de las murallas ha visto jamás, por lo que el sueño de su vida es el de algún día llegar a ver esa enormidad de agua salada que recubre el planeta. Llegados al primer episodio, vemos esa dualidad de los que viven en la ignorancia respecto a lo que ocurre más allá de los muros, y que pueden llevar una vida medianamente feliz. Sin embargo, con el primer episodio nos damos cuenta que esa normalidad no es más que una burbuja que les estalla en la cara y su ilusión se ve distorsionada por la horrible realidad que es el mundo exterior. Durante este episodio, 2 extraños titanes destruyen el muro Maria, y es entonces que el ritmo de la serie se ve instantáneamente acelerado y comprendemos que esos momentos de paz que vivimos al inicio no son más que pequeñas pinceladas de una historia que puede ser horrible para sus protagonistas. Con la muralla destruida, los titanes rápidamente invaden el distrito de Shiganshina y comienzan a devorar a todos los humanos. Eren, Armin y Mikasa apenas consiguen escapar de la masacre, pero no sin que veamos una devastadora escena donde la madre de Eren es devorada por un enorme titán frente a sus ojos. Es en ese momento que matar a todos los titanes se convierte en la motivación principal de nuestro protagonista y pasará a condicionar prácticamente toda la historia. Pero la serie no solo nos da un inicio apabullante, sino que a medida que avanzan los capítulos y se van agregando más personajes y misterios sobre la historia, la calidad de la obra crece al mismo nivel que nuestro interés por la misma. Los siguientes capítulos no son tan acelerados como el primero, ya que nos muestran cómo Eren y sus amigos, ahora todos huérfanos,
se alistan como reclutas en el ejército y pasan a tener una nueva vida dentro de las filas. Pero los capítulos sí que son de gran utilidad para introducirnos nuevos personajes como los otros reclutas, darnos construcción de personajes y explicarnos más a fondo cómo funciona un mundo tan intrigante como es el de Shingeki no Kyojin. Eso sí, una vez tenemos todo más o menos claro, la serie vuelve a lanzarnos a la cara los momentos de adrenalina y tensión, cuando el titán colosal y el titán acorazado, mismos que destruyeron la muralla María, vuelven a hacer acto de aparición frente a nuestros protagonistas, esta vez para destruir la muralla de Rose y acorralar aún más a la humanidad. De inmediato estalla una nueva batalla entre los humanos y los terroríficos monstruos, y con la que la serie nos da otra probada de un recurso que se verá constantemente repetido, pero que en ningún momento se hace cansino: el de hacer que nos encariñemos con uno o más personajes para, momentos después, verlos ser devorados. Por supuesto, para que esto funcione a gran escala, se requiere de una gran capacidad para hacernos empatizar con los personajes durante los pocos momentos que aparezcan en pantalla, y en esto Isayama, el escritor de la obra, es un verdadero maestro. Pero la tensión y la tragedia no son lo único que veremos durante los episodios, ya que también contaremos con grandes dosis de acción por parte del ejército y su equipo de maniobras para combatir a los titanes. En uno de los momentos más impactantes de la serie, Eren salva la vida de Armin, pero al hacerlo termina siendo devorado por un titán frente a los ojos de su amigo. Sin embargo, la serie apenas nos da tiempo de pararnos en este momento, pues la batalla se recrudece y aquellos que deben servir como protectores de la humanidad no paran de morir. En un nuevo momento de tensión, cuando todo parece perdido y Mikasa queda atrapada y a punto de ser devorada, esta es salvada por la aparición de un misterioso titán, que en lugar de atacar a los humanos, los ayuda y se enfrenta contra aquellos que son iguales a él. Después de eliminar a varios enemigos de la zona, el titán cae, y de su cuerpo emerge nuestro protagonista, Eren Yeager. Ahí es cuando se nos presenta el primero de muchos grandes misterios de esta serie, y es que si ya se nos planteaban un montón de preguntas sobre los titanes, ¿cómo es que ahora un simple humano puede convertirse en uno de ellos? Ante esto, el resto de soldados comienzan a ver a Eren con un gran terror, y tratan de matarlo tanto a él como a Armin y a Mikasa, quienes se interponen para protegerlo. Pero la confrontación es detenida por Dot Pixis, general al mando de las tropas estacionarias, y quien junto con Armin urden un plan para que Eren se vuelva a transformar en titán y tape el agujero de la muralla, a cambio de que se le perdone la vida. Eren se transforma, y aunque al principio pierde el control y comienza a atacarlos a todos, pronto vuelve en sí y cumple con su misión de colocar la roca y tapar el agujero de la muralla. De esta forma, la batalla termina y la humanidad está salvada. Luego de esto, volvemos a presenciar la misma fórmula de antes, en la que, después de darnos algunos capítulos cargados de mucha adrenalina, la serie vuelve a desacelerar el paso para introducirnos a nuevos personajes, nuevos conceptos y seguir dándonos construcción de su cada vez más interesante mundo. Vemos cosas como la discusión de los altos mandos de qué hacer respecto a Eren, explicaciones más profundas de lo que ocurre dentro de los muros y la asignación de nuestros protagonistas a la Legión de Reconocimiento. Durante los siguientes episodios conocemos a personajes como Erwin Smith, general a cargo de la Legión de Reconocimiento, Hanji Zoe, su mano derecha, especialista en titanes, y mediante la cual aprendemos datos esenciales como el punto exacto donde golpear a los titanes para acabar con ellos, o que de hecho existen titanes con capacidades de pensamiento. Además, también conocemos al capitán Levi Ackerman, quien es conocido como el mejor soldado de la humanidad, y quien en lo personal pienso es el mejor personaje de la obra. Ya llegados a la segunda mitad de temporada y después de haber aprendido un montón sobre este mundo, la serie vuelve a darnos increíbles momentos de acción y dramatismo cuando la Legión de Reconocimiento sale en una expedición hacia el Muro María y son interceptados por un nuevo titán cambiante. A partir de aquí, los siguientes capítulos están llenos de adrenalina y tensión a más no poder. Vemos al escuadrón de Levi, quienes son la élite dentro de la élite, luchar contra el nuevo titán cambiante para ser masacrados en el proceso. Vemos cómo la Legión ha ideado un gran plan para inmovilizar al enemigo, pero falla debido a que desconocen la totalidad de la naturaleza de los titanes. Vemos cómo las sospechas entre los personajes se disparan cuando descubren que el titán hembra es un miembro del ejército, lo que significa que hay traidores infiltrados en sus filas. Vemos a Eren transformarse en titán para hacer frente al nuevo titán en una gran batalla donde se ve claramente la incapacidad de Eren por controlar a la totalidad sus nuevos poderes, y como este no solo es vencido,
sino que la titán hembra le destroza la cabeza y mete su cuerpo dentro de su boca para llevárselo con ella. Finalmente, vemos el clímax de esta batalla, cuando Mikasa y Levi persiguen a la titán hembra para salvar a Eren, y entonces entendemos por qué Levi es el personaje más fuerte de la obra, y cómo este no necesita de ningún poder para hacerle frente a un titán cambiante. Al final del combate, ambos Ackerman consiguen recuperar a Eren, y se lo llevan para que la legión pueda volver al interior de las murallas, tanto para lamerse las heridas como para llorar sus pérdidas. Después de toda la tensión vivida durante los capítulos anteriores, la serie nos hace pensar que podremos relajarnos y que los episodios restantes serán meramente transitorios y servirán para sentar las bases para la próxima temporada. Pero entonces se nos revela la identidad de la titán, siendo Annie, antiguo compañero de reclutamiento de los protagonistas y quien había ingresado en la policía militar después de graduarse de la academia, la responsable de toda la muerte y destrucción sufrida por la legión. Durante esta escena se le tiende una nueva trampa, pero ella es capaz de esquivarla nuevamente y se transforma dentro de las murallas para, junto con Eren, darnos un enfrentamiento de final de temporada aún mejor que lo acontecido en aquel bosque. Tenemos una lucha llena de tensión y muy bien coreografiada, en la que Eren nos demuestra cómo poco a poco va mejorando tanto en el uso de sus poderes como en sus habilidades de pelea, pues ahora consigue superar a Annie y dejarla acorralada al punto de que se ve obligada a intentar escapar trepando por las murallas. Pero esta vez sus planes son los que se ven arruinados cuando Mikasa, con una de las mejores escenas de toda la serie, corta sus dedos y la hace caer de regreso al suelo. Entonces Eren, consumido por la rabia y su deseo de matar a todos los titanes, trata de devorarla, solo que esta vez Levi lo evita sacándolo de su titán. La pelea ha terminado, y en la Legión de Reconocimiento, a pesar de su reciente fracaso fuera de las murallas, están listos para cantar victoria por la captura de un titán cambiante. Pero entonces la serie nos da la última probada de ese regusto amargo para hacernos entender que esto es una serie donde sentimientos como la satisfacción van a ser tremendamente escasos. En sus momentos finales, conscientes de que no debe ser capturada, Annie se encierra a sí misma dentro de un caparazón indestructible, donde no puede ser alcanzada, y romper así toda sensación de victoria. La frustración que se ve reflejada en las caras de los personajes es la misma que sentimos nosotros, y en ese momento, cuando nuestro cerebro dice todo esto para nada, es cuando entendemos que la serie nos ha atrapado y ha conseguido que, a pesar de tener como prioridad esa regla de que cualquiera puede morir, no podemos evitar empatizar con los personajes y encariñarnos con ellos y con su lucha por la supervivencia. Eso es lo que su autor mejor hace, y eso es lo que convierte a Shingeki no Kyojin en una gran obra. En la escena final vemos como un trozo de la muralla se desprende y dentro aparece el rostro de un titán. Y con eso termina una temporada que nos deja más preguntas que respuestas. ¿Qué son los titanes y de dónde vienen? ¿Existen más titanes cambiantes? ¿Qué se esconde dentro de las murallas? Estas y otras preguntas son hilos de misterios que el autor ha hilado de forma ejemplar para dejarnos seguir disfrutando de su obra. Adicional a la trama, todos los demás apartados son igual de sublimes, pero donde definitivamente esta historia destaca es en sus personajes. Y es que el escritor dedica mucho tiempo y esfuerzo a desarrollarte cada uno de ellos, para que todos se sientan profundos y con una personalidad característica, cosa que se agradece mucho, ya que gracias a eso es que conseguimos conectar con ellos de tal forma. Además, todas las acciones que estos realicen van acorde con su personalidad previamente construida, por lo que todo comportamiento se siente perfectamente natural. En resumen, Shingeki no Kyojin no es solo una gran obra, sino que es una obra maestra en el mundo de la ficción, y a la que muchas veces no se le da el reconocimiento que se merece solo por ser un anime. Es algo que todo el mundo debería probar, ya que casi seguro en todas las ocasiones esa persona quedará sorprendida y enganchado, ya sea por su interesante trama, increíbles personajes, innumerables misterios o sus grandes dosis de acción. Yo cuando lo vi por primera vez me gustó tanto que terminé leyéndome el manga solo para obtener respuestas, por lo que seguro tú también la disfrutarás. Pero claro, esa es solo la opinión que yo tengo de una de mis series favoritas y de la que me declaro un gran adepto. Ahora, me gustaría me dejaras la tuya en los comentarios. Y si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like de reconocimiento y suscribirte al canal, ya que con eso me ayudas un montón. También puedes apoyarme en mis otras redes para ganarte mi agradecimiento eterno, en especial en la plataforma morada, donde tengo mucho contenido preparado.
Sin más que añadir, gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.